Bueno, vamos a empezar el nuevo webinar de Alejandro Corletti, de esta serie de 8 que estamos realizando sobre ciberseguridad. En este caso, tema 7, ciberseguridad, empleo de SOC y NOC. Pues nada, todo tuyo, Alejandro, adelante. Bueno, gracias Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos ya con este anteúltimo webinar, manteniendo siempre este ciclo de charlas de los últimos jueves. Entonces, en el día de hoy es el tema número 7 y vamos a hablar de ciberseguridad, del empleo justamente del Security Operations Center y Network Operations Center. Os recuerdo todo esto siempre, como en todos los que hemos hecho hasta ahora. Esto es parte de difusión de estos cursos de ciberseguridad que estamos dando online en la plataforma Moodle, ¿no? Estos son los 3 niveles de curso que estamos dando. Bueno, en el día de hoy el índice es este que están viendo acá. Vamos a, como siempre, hacer la parte metodológica, introducción, objetivo, el debate sobre las tareas para el hogar del mes pasado y los dos temas que nos trata el día de hoy. Bueno, esta entonces es la séptima de las charlas. Vamos a abordar estos dos conceptos muy importantes desde el punto de vista ciberseguridad. El NOC y el SOC, que muchas veces se confunden sus funciones, roles, tareas, servicios, y hoy vamos a tratar de justamente marcar esas diferencias y la importancia de cada uno de ellos, ¿no? Más que nada nos vamos a centrar en estos dos conceptos, ¿no? Las responsabilidades y las funciones que tiene tanto el NOC como el SOC. Bueno, esta es la séptima charla y ya nos va a quedar la última, que será el día jueves 28 de octubre, con la que cerraremos este ciclo, con un tema que creo que es lo más importante de todo lo que estamos viendo hoy, que es el tema de cómo gestionar todos los registros de auditoría, los logs, ¿no? En el día de hoy, entonces, el resumen, la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy es esto, ¿no? Cualquier tipo de arquitectura necesita ofrecer un mínimo de disponibilidad y tener alarmas tempranas para poder detectar con tiempo cualquier tipo de anomalía que suceda en nuestras redes y sistemas, ¿no? Entonces, eso se logra con plataformas de supervisión y monitorización. Ese es nuestro primer golpe de vista que vamos a tener ante cualquier tipo de anomalía. En el caso de estas dos tareas, se llevan a cabo normalmente en todas las arquitecturas de las grandes redes por dos funciones diferentes, ¿no? El Network Operations Center y el Security Operations Center. Por mínima que sea la infraestructura, en la charla del día de hoy lo vamos a ver a alto nivel, o sea, no a alto nivel, a nivel gran empresa, ¿no? Vamos a tratar el tema desde el punto de vista con toda la mejor intención de transmitirle un poco la experiencia que yo vengo viviendo desde hace ya muchos años, cuando auditamos, cuando apoyamos, cuando hacemos consultorías a grandes empresas, ¿no? Entonces, justamente vamos a presentar este enfoque con el objetivo de máxima, ¿no? Como decimos aquí. Es decir, yo les ofrezco el punto de vista hoy de una gran multinacional y cómo una gran multinacional opera un NOC en 24/7 los 365 días del año y cómo esas actividades de seguridad que detecta el NOC se las va pasando al SOC. Eso no quita que el día de mañana ustedes, aunque tengan una empresa con 20 personas, no tomen este objetivo de máxima como referencia y lo reduzcan, lo ajusten a lo que realmente en vuestra empresa tenéis. Pero bueno, las cosas es preferible verlas con el máximo grado de eficiencia para que podamos después de ahí obtener las conclusiones buenas que nos sirvan a nosotros, ¿no? La experiencia que yo vengo viendo en todos estos años, la verdad es que es muy positiva en cuanto a supervisión, monitorización y alarma. Es algo que es muy importante a tener en cuenta en el día de hoy. Por eso lo hemos puesto como una de las charlas clave en el tema de ciberseguridad. El otro aspecto que vamos a tratar mucho es cómo es el flujo desde que se detecta algún tipo de anomalía, de incidente, y todo eso se categoriza, se le da algún cierto clasificación dentro de nuestra detección y cómo se trata esa alarma o ese incidente de seguridad cuando llega a serlo, ¿no? Entonces, al inicio, el tema no es que todas las redes deban tener un SOC.
y tampoco se justifica que lo tengan, de hecho, ¿no? O tampoco se justifica que tengan un recurso dedicado exclusivo o más recursos dedicados y exclusivos para un SOC. Pero bueno, es importante que sepamos esto que vimos al principio, responsabilidades y funciones, para que lo adecuemos a que una tarde a la semana una persona se dedique a estas responsabilidades, funciones, una vez al mes, o contratar un recurso, o tercerizar esta actividad, ¿no? Entonces lo importante es el mensaje que estamos diciendo acá. ¿Qué es lo que hace este personal si detecta alguna anomalía de red cuyos parámetros nos puedan dejar algún indicio de incidente de seguridad? Entonces ese es el resumen de lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en el día de hoy. Los temas anteriores, acuérdense, primera charla, concepto fuerte, resiliencia, avanzamos después en estas dos estrategias, seguir y perseguir. Esto nos condujo a esta metodología militar de acción retardante llevada a nuestra terminología informática. Después hablamos el tema del combate de montaña y cómo el dominio de las alturas en nuestras redes es un detalle que debemos considerar. Lo vemos en dos, los planos de altura de los niveles TCP/IP y después en los dos planos, ¿no? En poder segmentar bien una red de gestión y una red de servicio, como dos planos totalmente diferenciados. En la cuarta charla, el tema fuerte fueron los procesos y hablamos de estos 9 procesos que están aquí como los procesos que al menos no podemos dejar de lado. En la experiencia nuestra de todos estos años en redes, por lo menos estos 9 procesos es muy importante que los tengan en cuenta. Terminamos la quinta charla tratando el tema de plataformas e infraestructuras y vimos varios tipos de herramientas que se pueden utilizar para todo esto. La sexta charla fue cómo son las entrañas, pero visto desde la parte tecnológica, ¿no? Desde la explicación directiva de lo que son las entrañas de esta red, ¿no? Eso era esos tubos que habíamos hablado de ese libro que nos interesaba, cómo son los grandes carrier, ¿no? Los Tier 1, 2, 3, todos esos que se basan en este protocolo BGP, y por último toda esta jerarquía de nombres de dominio, esta jerarquía de los 13 root que contemplan toda la asociación de direcciones IP con los nombres que nosotros conocemos. Entonces hasta acá fueron nuestras 6 charlas. Quedaron pendientes estas 6 preguntas. No sé si alguno de los asistentes tiene algo que aportar, alguna duda, algo de lo que dejamos planteado del mes anterior. Si es así, bueno, avísenme, levanten la mano, preguntas están abiertas para avanzar un poco más en este tema. Reitero, avancen en cada una de las tareas para el hogar, porque son las reflexiones que nos van a dejar. En esta concretamente, denle una mirada a esta web que estoy marcando acá, que para el que quiera manejar bien el protocolo BGP, entender de sistemas autónomos... A ver, Alejandro. Sí, perdón. Ha levantado Rodrigo la mano, voy a ver si le abro la mano, el micro. Gracias, Daniel. Sí, Rodrigo. A ver, espérate, Rodrigo. No te puedo te tienes que desmutar tú, Rodrigo. Creo que estás mutado. Si quieres participar, porque yo no te puedo desmutar. O si quieres plantear la pregunta que tengas por chat, pues la planteas por chat. Vale, pues continúa, Alejandro. Hola, sí, ahí hola, está. Ahí está, Rodrigo. Sí, adelante. El material nos mandan vía mail, el material para ir leyéndolo. Esta era mi primera vez en este auditorio, digamos. Perdóname, Rodrigo, no lo aclaré, claro, como ya llevamos 6, 7, ya se me olvida aclarar estas cosas. Todo el material, tanto el vídeo que estamos grabando ahora de este webinar, como el fichero en PDF que estás viendo ahora en la pantalla, a partir de mañana o pasado, ya lo subimos a la web, tanto a la de Seguridad Manía, la de webinar, como a la mía, la de darfe.es. Entonces, mañana mismo, ya entrando a cualquiera de las web a las que has estado conectado ahora para ver este webinar, vas a encontrar el PDF mismo que estamos tratando y toda la filmación del webinar. ¿Está bien? Perfecto, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, sigo adelante. Igualmente, si hay otra pregunta, levanten la mano, todas las veces que quieran. Si se nos demora mucho la charla, pues la iremos cortando, pero si no, pregunten con toda confianza, que es lo bonito de esto, poder participar. Bueno, empezamos entonces con el tema de hoy,
que vamos a empezar hablando del concepto de Network Operation Center, o también en jerga hispana lo vamos a ver mucho como centros de control de red. Es el mismo concepto, ¿no? La definición de esto es una ubicación física, o sea, concretamente cuando hablamos de un NOC es porque tenemos gente sentada físicamente en alguna sala y desde esa sala realiza estas tres grandes tareas, ¿no? Supervisión, monitorización y gestión de alarmas de la red o de todas las infraestructuras de TI que tenga bajo su responsabilidad. Esto se trata de un servicio, generalmente se presta 24/7 los 365 días del año. Acuérdense que estoy hablando de el objetivo de máxima, no sea un NOC a lo grande, como yo veo montado en las empresas grandes, ¿no? En Telefónica, en los bancos, en Santander, en las grandes cadenas de multinacionales. Cuando tenemos un despliegue tan grande, este servicio en general no puede darse el lujo de que cuando se caiga me entere al otro día. Tenemos que estar detectando cualquier tipo de incidente al segundo que está sucediendo o inclusive preverlo, ¿no? Entonces, por eso les presento el enfoque de máxima. Insisto, esto bájenlo al nivel de cada una de vuestras redes, vuestras infraestructuras, quédense con lo bueno y dejen de lado lo que no les da el presupuesto para manejar. Las funciones básicas son estas que estamos viendo acá. Y ojo que estas sí son, merece la pena que en la charla de hoy, no le vamos a poder dedicar tiempo de profundizar, pero sí los invito a que de cada una de estas, el día de mañana profundicemos, ¿no? Monitorización y detección de eventos. Esto se realiza eminentemente por el protocolo SNMP, Single Network Monitor Protocol. Este protocolo es el protocolo nativo de la pila TCP/IP para esta tarea, para monitorizar y supervisar redes. Este protocolo tira de un concepto que se llama MIB, Management Information Base, que es una base de datos jerárquica, donde está definido desde el 1361, que define todos los elementos de red, internet, TCP/IP, y va bajando en ese árbol a través de numeritos hasta llegar al último nivel del árbol, en el cual está definido a través de esa cadena numérica la temperatura de un disco duro, el funcionamiento de una tarjeta de red, la capacidad de memoria, el uso de la tarjeta, todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes que es necesario monitorizar en una arquitectura de TI, de red o un host, ¿no? En cualquier tipo de elemento de informática, esta MIB está asociado con un número, una cadena jerárquica de numeritos, en las cuales uno envía, tiene dos formas, ¿no? Por sondeo y selección o por interrupción. Uno manda mensajes trap SNMP para que me diga, está bien tu disco, está mal tu red, este enlace se cae. Todo eso de monitorización y detección se maneja, les diría que al 98% a través del protocolo SNMP. Que cuando empecemos a profundizar en esto, los invito que le den una buena leída, porque la única versión actual que ofrece autenticación, confidencialidad e integridad es la versión 3 de este protocolo, que no es la que normalmente solemos encontrar en nuestras redes. Entonces, sobre esto, quedaros con esto, protocolo SNMP, y los que quieran profundizar en esto, los invito a que le dediquen tiempo a la versión 3 de este protocolo. La segunda función es clasificar y categorizarlo, ¿no? Hay infinitos incidentes, eventos, alarmas, ¿no? Desde la caída de una fibra óptica hasta la interrupción de un radioenlace, hasta una descarga eléctrica y me causó un corte de corriente en cualquiera de los elementos, hasta la caída de un nodo, hasta la temperatura de un disco, un incendio, una inundación en algún centro, una tontería como puede ser un disco que está por llenarse en capacidad. Entonces, cada uno de estos eventos tiene que estar clasificados. Y después, una vez que se clasifican, sabemos de qué se trata, de un host, de una red, de un router, de una tarjeta, de un router, del vínculo del router. Cada una de esas clasificaciones hay que categorizarlos para saber si eso impacta a la confidencialidad, a la integridad, al servicio, a la red, a TI, al disco, al backup o a eventos de seguridad. Entonces, esta es la segunda fase que es muy importante y prácticamente acá les diría que está basado en la experiencia de cada uno de nuestros sistemas, ir aprendiendo qué es lo que me interesa clasificar y cómo yo particularmente categorizo cada uno de esos eventos. No es lo mismo
la categorización que le da el Banco Santander a un evento económico que el que se lo da la empresa Carrefour a ese mismo evento. Es muy probable que una transacción económica sea muy diferente como la categoriza un banco que como la categoriza una empresa de transporte, ¿no? Documentación, documentarlos. Cuando uno detecta un NOC, cuando detecta algún evento, inmediatamente tiene que tener algún sistema que empiece a rodarlo y le pueda seguir todo el ciclo de vida a ese incidente, ¿no? O esa alarma. Eso siempre conviene tener algún sistema de ticketing atrás que me permita crear el incidente, derivarlo a la persona adecuada, que automáticamente se mande un mail avisando lo que pasó, le pueda adjuntar el documento de configuración, la persona que lo recibe ponga sus comentarios. Eso es un flujo de seguimiento que es muy bueno siempre asociarlo con un sistema de ticketing, porque todo ese ciclo de vida puede ser que se repita dentro de un mes, de 15 días, de un año, puede hacer que ocasione que yo pique la regla de un firewall para bloquear un determinado incidente, y esa regla del firewall, por ejemplo, en el campo de observaciones, yo le puedo poner cuál fue el ticket que la generó. Entonces, es muy importante cómo se documenta cada uno de estos incidentes, alarmas, problemas de red. Todo esto tiene que estar muy sustentado en procedimientos, ¿no? Gestión de alarmas, gestión de incidentes, gestión de peticiones. Cuando el NOC es uno de los puntos clave en todo el proceso de control de cambios. Cuando uno tiene que instalar una nueva versión de sistema operativo para un elemento de red o para un elemento de TI, en general esos cambios sobre elementos en producción se realizan en horas valle, o sea, en horas de poco tráfico, a la noche, a la madrugada, y el NOC es el elemento responsable de estar monitorizando que ese cambio no caiga a toda la red, no cause un impacto en elementos vecinos, que cuando terminó el cambio todo vuelva a la normalidad. Entonces, toda la petición de cambios es una de las tareas muy importantes que realiza el NOC. La gestión de acceso es lo mismo. Es el NOC el que cuando se termina, se inicia un ticket para hacer un cambio o un cambio de configuración o instalar un nuevo elemento en la red o en TI, el NOC eleva privilegios hacia la persona que tiene que hacer esa tarea de mantenimiento, de instalación, y terminada la tarea es el que le baja los privilegios o directamente le corte el acceso a la persona. Gestión de inventarios. El NOC, justamente a través del protocolo SNMP, es el único elemento de toda nuestra infraestructura, el único recurso que tenemos, que está viendo permanentemente vivo toda la parte de nuestra red. Sabe lo que está vivo, lo que está muerto, cuando aparece una IP nueva, cuando una IP dejó de transmitir mucho tiempo. Entonces, el elemento clave para llevar una adecuada gestión de inventario. Entonces, cuando hablamos de NOC, vamos a avanzar sobre estos funciones básicas que acabo de decir. Avancemos un poquito, ¿no? Podríamos pensar que la monitorización es su rol primario. O sea, un Network Operation Center es el centro de mi red que está permanentemente viendo si un ancho de banda se congestiona, si se cae un servidor, si se levanta un vínculo nuevo, si se cambia una ruta. Está monitorizando toda esa serie de paquetes y de sistemas que están funcionando en mi red. Y es el que debe detectar cualquier cosa rara, intencional o no intencional, ¿no? Entonces es el que detecta eventos. Ese es su rol principal. Cada evento que está llegando debe pasar a una segunda instancia, que es lo que acabamos de decir. Cuando me llega un evento de un vínculo que se está congestionando, pues en base a la experiencia de los meses, años de rodaje, yo ya puedo tenerlo clasificado o no. Si lo tengo clasificado, pues ya podré categorizarlo y saber qué impacto me puede causar eso en mi red. Una vez que lo ha categorizado, el NOC es el responsable de derivarlo a su cadena de escalada. Una cadena de escalada puede ser escalarlo a niveles superiores, escalarlo a otras áreas o directamente descartarlo, ¿no? Desecharlo porque es un evento intrascendente para mi red. Entonces, esto se puede hacer cuando está debidamente documentado todo mi sistema de ticketing, ¿no? Entonces, esta sería la última parte trascendente de todos estos pasos, que es hacer rodar todo esto a través de un buen sistema de ticketing. Entonces, como todo esto se basa en la detección, monitorización y supervisión de eventos, lo más normal es preguntarnos, bueno, ¿qué es un evento para no? Entonces,
Acá yo he puesto eventos que son típicos. Por supuesto que ustedes encontrarán más. Hay algunos de estos que no les afectarán. Pero bueno, he puesto los que más o menos he visto pasar en estos años, ¿no? Incremento anómalo de un ancho de banda, una red que permanentemente está trabajando al 20-30%, veo que de golpe se me fue al 80-90%, saturación de un ancho de banda, cuando empieza a descartarse paquetes, porque el ancho de banda no da más, cuando se empiezan a caer de forma anómala dispositivos, se caen enlaces, propagación abusiva de un patrón de tráfico determinado, cuando encuentro mucho tráfico a un puerto determinado, cuando encuentro tráfico de un patrón en búsqueda de un determinado path, un determinado user password, modificaciones sensibles al flujo de nuestros DNS, cuando los DNS tienen patrones muy constantes de conducta, ¿no? Cuando empiezo a ver que me quieren amplificar justamente los ataques DNS, cuando me quieren hacer consultas recursivas, eso es un patrón que en nuestra red salta muy rápidamente. Volúmenes de log, cuando el volumen de mi servidor de log empieza a generar altos volúmenes, es que algo raro está pasando, ¿no? Mensajes anómalos, cuando los logs empiezan a dar errores, asteriscos, me empieza a parecer repetitiva alguien que entra con un usuario root a diferentes máquinas, alarmas en base de datos, procesadores, módulos de memoria, cuando empiezo a detectar que una base de datos responde de forma inusual, los procesadores llegan a un pico, cuando veo que de forma rara las rutas empiezan a cambiarse muy rápidamente, los sistemas de señalización, esto en las redes de telecomunicaciones, tanto el sistema de señalización 7 como los actuales sistemas de Next Generation, Internet Multimedia Subsystem, es un dato muy importante esto para fraudes en la señalización. Segmento de red o dispositivos que antes alcanzaba y ahora no. Bueno, cada una de estas son detalles que para mí han causado alarmas muchas veces en las visitas que yo he visto en los nodos, ¿no? Entonces, cuando sucede algún tipo de estos eventos, bueno, tenemos algún indicio de que algo raro nos está pasando en la red, ¿no? Esto puede estar tipificado o no. Entonces, cuando empiezo a detectar este tipo de eventos, acá estoy poniendo una secuencia de avance que debería haber, ¿no? ¿Se trata de un evento de red o de seguridad? Rápidamente yo debo saber, ¿se cortó un vínculo porque en ese momento una topadora hizo un pozo y me cortó una fibra óptica? ¿O es un evento de seguridad? Esta es tal vez una de las cosas que más rápido debería adquirir conocimiento, adquirir aprendizaje. Es un procedimiento, existe ya un procedimiento, o sea, el incidente fue, ha caído un router de la ciudad de Córdoba, tengo un procedimiento para la recuperación de ese router, para levantarlo de vuelta, para enviar a alguien y que cambie el router, para el soporte técnico de ese fabricante del router, lo tengo escrito. ¿Se conocen qué pasos debo seguir? De todo eso que tengo escrito, puedo tirar de la página 40 del procedimiento X y me dice haga A, B, C, D y rápidamente puedo sacarme de encima ese problema. Dentro del workflow de este centro, ¿no? Está tipificado, o sea, hemos categorizado y clasificado algún ticket para que yo ya lo abra, busque ticket de evento tal, categoría tal, número 4 y sé cómo ir rellenando el formulario que me presenta. Está categorizado el flujo de todo lo que debo hacer para ese tipo de incidentes. Hay una jerarquía de niveles, sé a quién tengo que llamar o cuando me empieza a llamar el teléfono automáticamente me llama la prensa porque se enteró de que hay un incidente grave y yo no sé a quién debo derivarlo, qué comunicar, qué decirle. ¿Tengo que avisar a la policía? No. ¿Debo llamar a mi superior aunque sea un sábado a las 3 de la mañana o no? Cada una de esas cosas es muy importante porque ese tipo de incertidumbres son las que provocan que un incidente, en vez de tener un impacto de 1, lo tenga de 100. ¿Cómo se abre, verifica, mantiene, cierra cada una de estas incidencias, ¿no? Entonces, esas son cosas claves sobre las que tenemos que ir madurando en la medida que uno empieza a trabajar con un Network Operations Center, ¿no? Por supuesto, estos casos es si estamos en producción. Si no estamos en producción, pues acá he puesto una serie de aspectos que sería interesante que los tengamos en cuenta, ¿no? Que en nuestras redes existan o posean las herramientas necesarias, que el personal tenga documentado y comprenda sus responsabilidades, que se generen registros de auditoría y monitorización. O sea, yo puedo tener un buen NOC, pero si no sé
cuantificar bien el protocolo SNMP en cada uno de los dispositivos que monitorizo, me pueden estar llegando muchísimo volumen de información inútil, o justamente el evento que yo quería monitorizar con SNMP no me lo está enviando. Entonces es muy importante saber, dentro de esa MIB que hablé al principio, cuáles son los eventos que yo quiero registrar de ese dispositivo específico. Entonces, es necesario definir, implantar y gestionar requisitos y tecnologías para el almacenamiento de los registros y los procedimientos para todos esos registros de auditoría. Acá volvemos al concepto de siempre, ¿no? Acuérdense de la palabra ácida: autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad y accounting o trazabilidad. Esa palabra es clave en todo esto, ¿no? Entonces, ¿debemos registrar todos los eventos o debemos centrarnos la atención especialmente en los eventos que me impactan a mí en el punto de vista de seguridad, en confidencialidad, integridad, disponibilidad? Bueno, en cuanto a la supervisión, hay consideraciones específicas, ¿no? Toda la actividad de estar supervisando es viendo que nuestra red funcione y esté en servicio todo el tiempo que haga falta, ¿no? Se registra especialmente la actividad de las administradores de red. Administradores y operadores de red es la gente que tiene toda la potencia de hacer grandes cosas o hacer grandes daños. Entonces, es muy importante que cuando supervise una red le preste especial atención a la actividad que haga justamente estos dos roles, ¿no? El administrador o el operador de los sistemas. Se realiza algún tipo de análisis para determinar la profundidad o las cantidades de eventos que yo quiero registrar, cuánto tiempo lo guardo, qué nivel de profundidad, de detalle, de granularidad quiero guardar, dónde concentro todos los logs, cada cuánto hago el backup y los voy cerrando. En cualquier caso, se supervisan y monitorizan adecuadamente eventos requeridos por la legislación. Por ejemplo, para Telefónica, los eventos de las llamadas, todos tienen X cantidad de años que la ley impone que se deben guardar. Ustedes mismos, en las declaraciones de Hacienda, en los impuestos, en los pagos, saben que acorde a cada país, toda esa información debe guardarse X cantidad de años, ¿no? ¿Se están guardando los intentos fallidos? Esto da una información importantísima cuando tengo que hacer un forense y empiezo a ver desde hace cuánto que están tratando de entrar, ¿no? ¿Se están registrando los accesos de usuario, autorizados o no autorizados? Los eventos de operación administrador de los sistemas, como decíamos antes, ¿no? Cuentas privilegiadas, uso de programas y utilidades para administración, programas que se utilizan para crear cuentas, grupos, para gestionar accesos, la parada y arranque de los sistemas. Si un sistema que viene funcionando por alguna razón se detiene, la instalación o desinstalación de dispositivos de entrada, salida, backup. ¿Hay alguien que está controlando que me han pinchado un disco externo, que me han hecho un backup de toda la información? Los cambios de los parámetros de configuración. Esto es muy importante. Si yo he configurado un router para que respete N cantidad de parámetros que no deberían ser modificados porque atentan a la seguridad, que me creen un usuario nuevo, que me cambien el servidor de login, que me cambien una ACL, una lista de control de acceso, ¿estoy verificando si alguien en algún momento me cambia algún parámetro de esos? Errores de funcionamiento de redes. Estoy verificando cuando se producen errores justamente en las redes críticas. Acuérdense que en las primeras charlas hablamos de la defensa en profundidad, ¿no? Entonces, la periferia puede ser que en nuestro análisis de riesgo no la querramos monitorizar, pero en el core, en la red de última línea de retardo, en esa red, ¿realmente estamos monitorizando que funcionen los sistemas y las redes? ¿Prestamos atención en los accesos autorizados o no autorizados, remotos, ADSL, red privada, acceso fuera de banda? El acceso fuera de banda suele ser servidores de consola, router, modem ADSL o modem de llamadas analógicas que se colocan porque si se me cae el acceso a un router que tengo en la provincia de Jujuy, de alguna forma yo tengo que llegar a administrarlo. Entonces se coloca un modem telefónico y yo a través de una línea de 9400 bits por segundo me logro conectar para cualquier acción ante la caída de su vínculo principal. Normalmente estos accesos fuera de banda es algo que está olvidado y se monitoriza muy poco.
y hemos encontrado incidentes de seguridad muy graves de gente que ha detectado cuál era el teléfono de fuera de banda. Es muy fácil, porque yo cuando llamo un teléfono de estos y el que me atiende empieza pi, 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 eso era un ruido en modem, que el que conocía esos modem de hace 10, 20 años atrás se da cuenta inmediatamente que se trata de este tipo de sistemas. Hemos encontrado incidentes de seguridad de mucha gente que justamente se ha colado a sistemas a través de estos routers fuera de banda. Bueno, tráfico no permitido, alertas generadas por sistemas de detección o prevención, cambios en los privilegios, alta, baja, modificación de usuario, cambio de perfiles. Esto es una actividad que muchas veces nos ha servido para hacer forense o haber detectado la escalada de privilegios de algún usuario malintencionado. Estamos monitorizando si ese servidor Linux solo tenía permiso de lectura, en algún momento alguien me lo cambió y me permitió acceso al bash, o me permitió acceso de escritura a ese determinado directorio. Hay directorios, insisto, que pueden no interesarme controlarlos, pero hay muchos que sí. En ese análisis de riesgo que hago, debo saber en cuáles directorios, ficheros, archivos, configuraciones me interesa supervisarlos para que si sucede algún cambio me genere la alarma oportuna. Bueno, cambio de sistema de seguridad, acceso a código fuente, acá tiene un montón de cosas que, bueno, las dejo acá, no le dedico mucho tiempo más, pero sí los invito a que las reflexionen, ¿no? Lo más importante, tal cual vimos en la charla 5 o 6 de procedimientos, es que haya procedimientos, que me establezcan claramente esto: infraestructuras, plataformas, dispositivos, sistemas que serán monitorizados y cómo voy a hacer esa monitorización, de qué forma, ¿no? Entonces, esto es un poco la primera parte que quería presentarles de NOC, y les voy a... denme 5 minutitos. Acá me he conectado, acá lo que están viendo ahora son distintas páginas que estuve buscando hoy a la tarde para que esto sea un poco más dinámico, y encontré diferentes elementos, diferentes imágenes y fabricantes que les quería mostrar en estos 10 minutitos, ¿no? Esta primera imagen que encontré en Google nos marca bien la diferencia entre un Business Support System y un Operation Support System. Cuando se habla de nivel de red, hablamos de OSS, y cuando hablamos de TI, hablamos de BSS, ¿no? Y me pareció muy clara esta imagen que están viendo acá, porque nos marca bien que, aunque las dos plataformas pueden compartir información, una mira para el lado de la red, para el lado de colección de eventos, de control de fallas, siempre mirando hacia la red, y la otra, en general los Business Support System, miran hacia el lado de TI, hacia el lado de los servicios, de las aplicaciones. Entonces, esta primera imagen me parece interesante que la presentemos en este webinar. Otra imagen que me pareció interesante es esta que está acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, un sistema de pago, ¿no? Una persona que compra, etcétera, se va conectando a diferentes subsystems, hay métodos de pago, hay un proveedor de pago, y fíjense, todo esto, Operators Management Console, ¿no? Hay consolas que son las que el usuario de operación de ese OSS, de ese NOC, se conecta, y ahí es donde están llegando todos los Heartbeat, en este caso, todas las TRAP, los mensajes SNMP, y se centraliza en una consola. En este caso, para estos sistemas la presenta acá, pero ese operador, ese usuario operador del NOC, tiene acceso a diferentes plataformas, ¿no? Para una consola C, B, A. Esta es un poco la visión. Este sería el usuario sentado en el NOC, y desde ahí va conectándose a las diferentes plataformas. Este es de un vendedor determinado, o esta es la que accede a estos métodos. Esta puede ser una plataforma de sistema de red, esta puede ser una plataforma de sistemas de backup, y él, conectándose a las diferentes consolas o plataformas de OSS o BSS, él va monitorizando y supervisando todo lo que sucede en toda esa plataforma, servicio, elemento de red. Por eso me pareció una gráfica interesante. Vamos a ver diferentes fabricantes, ¿no? que yo he visto. Les presento algunos de los que he visto. SolarWinds. Este es un vendor muy bueno. Acá les presento 3 tipos de plataformas. Ven que son caras. Encima, a su vez, cuanto más sea la envergadura de lo que voy a monitorizar, más cara será. Pero bueno, tengo monitor de performance, de configuraciones, de IPs.
Esto es SolarWinds, es una plataforma que yo la he visto muy buena. Cisco Prime, el Cisco, antes era Cisco Works, ahora se llama Cisco Prime. Ven que es una plataforma lo mismo, me está dando datos de red, me está dando gráficos de distintos protocolos, distintos elementos, me puede armar mapas de red, me puede dar picos y elementos de red en los cuales se están teniendo diferentes tipos de anomalías. Otro tipo de módulo es HP. HP tiene dos productos, HPNA, que es Network Architecture, y SA, que es System Architecture. Este es de HP Enterprise y lo mismo, ofrece diferentes consolas para supervisión y monitorización de red. Lo que estoy tratando de mostraros es plataformas, elementos, infraestructura, software que son útiles para un NOC, para un Network Operation Center, ¿no? Esta es Huawei, es un proveedor que está avanzando aceleradísimamente en todo el mundo, y a mí me llama tremendamente la atención que Huawei es la primera vez en mi vida que veo que una empresa no deja nicho de mercado a nadie, desde dispositivos móviles hasta router, firewall, dispositivos de red, IDS, NSD, sistema de plataforma de supervisión, de telefonía móvil, lo que se les ocurra, desde antenas hasta HLR, nodos intermedios. O sea, antes hablo de 5 años atrás, las arquitecturas de red, más o menos las diferentes empresas, Samsung, Nokia, Alu, cada uno tenía, Ericsson, cada uno tenía ciertos nichos de mercado. Huawei barre todo. Lo que estoy presentando acá es este sistema, antes llamaba U2000, M2000, ahora lo han llamado eSite, y fíjense qué buena plataforma de gestión, y encima, conectándome a la home de Huawei, hay lo que están viendo acá es una maqueta, en la cual ustedes están viendo los diferentes estados de los recursos, estado de los servidores, salud de mi red, y el NE40, por ejemplo, es un módulo comparable a un Cisco 7600, puedo picarlo y en esta página web me está mostrando tal cual funciona la plataforma SI. Me estaría dando la información básica del sistema, el panel del dispositivo, la lista de alarmas que tiene. O sea, esto es una simulación de cómo funciona esta arquitectura de Huawei, y esto que están viendo en este momento sería el trabajo típico de un NOC, estar viendo un incidente en un dispositivo, poder ver cuál es el tipo de alarma, cuál es la configuración de este dispositivo, la interfaz de administración que tiene, las diferentes IPs. ¿Ven? Esto es un claro ejemplo de cómo opera un NOC, ¿no? Tengo una consola principal desde la cual yo puedo estar monitorizando la red, puedo irme al data center y dentro del data center analizar todos los dispositivos que tengo. ¿Ven? Uso de la CPU, uso de memoria. Concretamente, esto que están viendo acá es la interfaz que se suelen ver en todos los monitores de un NOC, y desde la cual yo puedo acceder a cada uno de los módulos. Este me pareció interesante para mostrárselos como un producto de Huawei. Dentro del mundo de Juniper, Junos también ofrece diferentes plataformas. Ven que más o menos estamos viendo esquemas muy similares, ¿no? No quiero hacer publicidad a un vendedor o a otro, me da igual. Lo que quiero es que vean que el trabajo de un NOC se basa en este tipo de plataformas. O sea, lo que están viendo acá en estos pantallazos es exactamente cada una de estas cosas que nos presentaba en esta imagen, ¿no? Un determinado, si yo tengo sistemas Junos, pues utilizaré esta consola. Si tengo Cisco, prefiero esto. Si tengo Huawei, utilizaré lo que estaban viendo de Huawei. O, como actualmente sucede, son en general altamente compatibles, no digo al 100%, pero sí altamente compatibles, que si yo coloco un Cisco Prime en mi empresa, desde Cisco Prime podré incorporar dispositivos Huawei, Juniper, Samsung, Alcatel-Lucent, Nokia. O sea, son plataformas de gestión no propietarias, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes empresas o grandes grupos que tienen más de una, y es muy normal encontrarme 10, 15, 20 OSS distintos en un NOC, pero bueno, la intención de lo que les quería presentar acá es que vean diferentes productos del mercado y cada uno de ellos las distintas prestaciones, por lo menos, que me va dando, cómo armar mapas de red, etcétera, ¿no? Un poco el objetivo de venirme a esta ventana mía era presentar diferentes tipos de vendor, de fabricantes, y que ustedes puedan ver de forma real qué es lo que está monitorizando un NOC, cómo es la operativa, cuál es el día a día de una persona que trabaja en un NOC. El día a día es ver consolas como esta que están viendo ahora aquí.
Bueno, volvemos al PDF, ¿está bien? Con esa última imágenes que estuvimos viendo, pasamos ya a la parte de Security Operations Center, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si hay alguien interesado en participar en algo. Bueno, insisto, pregunten con toda confianza, ¿eh? Sigo adelante. Security Operations Center es también lo mismo que un NOC, es una ubicación, o sea, si contamos con un SOC, vamos a ver más adelante que puede no ser 24/7, puede no ser de mi empresa, puedo contratarlo, subcontratarlo. Pero bueno, de forma similar a un NOC, para empezar a entender lo que es un SOC, es también una ubicación física donde se concentran en lo mismo, recursos humanos y materiales, y que nos permiten esto, monitorizar, detección, prevención y seguimiento, pero ya de eventos de seguridad, concretamente, ¿no? Hemos presentado primero el NOC porque, les digo con total sinceridad, creo que en una gran empresa, en una gran infraestructura de red, tienen que trabajar muy, muy de la mano. Inclusive es muy normal encontrarlos juntos, ¿no? Que dentro de la misma sala hay un pedacito que es el SOC, a veces separado por algunas mamparas de vidrio y a veces no, pero que la gente del NOC pueda decirle, mira, préstame atención, y que estén en un contacto muy mano a mano con las actividades del SOC. Cuando hay que abrir una regla en un firewall, cuando hay una ruta que no se alcanza, alguien del SOC le pregunta al NOC. Es muy interesante cuando los engranajes están bien ajustados y los vemos trabajar juntos. La verdad que es una satisfacción ver cuando el NOC y el SOC trabajan de la mano, como estamos diciendo aquí. Bueno, si se han ajustado bien los procedimientos, el NOC será la principal fuente de información que les irá dando datos para que empiece a trabajar el SOC, ¿no? Es factible implementar un SOC que no opere 24/7, ¿no? Es muy normal en empresas grandes inclusive encontrar servicio de guardia, ¿no? Que la persona, el NOC, sí está implementado 24/7, pero el SOC trabaja en horario de oficina o no, o directamente está tercerizado para un soporte de guardia con otra empresa. Entonces, aquí es donde entra en juego todo un abanico, ¿no? De tener una persona que un día a la semana revisa eventos de seguridad, una persona de guardia que trabaja durante el día y a la noche tiene un teléfono, que los fines de semana queda subcontratado de diferentes tipos de actividades, que hay gente del NOC que en algún momento dado escala privilegios y pasa a formar parte del SOC. Entonces, en el SOC sí, yo creo que es mucho más flexible la cantidad de opciones que podemos tomar, ¿no? Cualquiera sea la decisión, la implementación de un SOC es algo estratégico de la empresa y tiene un coste considerable, ¿no? Entonces hay que analizar bien en detalle qué es lo que debo hacer. Un SOC sí nos debería proporcionar al menos todos estos servicios que estamos viendo acá. Monitorización de la infraestructura de seguridad, gestión de incidentes, gestión de vulnerabilidades, auditorías de seguridad, apoyo al cumplimiento regulatorio, investigaciones de Internet, análisis de detección de malware, prevención de la seguridad. Cada una de estas actividades son las actividades típicas que debe desempeñar un SOC. Voy a encender una luz y vuelvo. Bueno, espero que se vea mejor. Entonces, fíjense que si hemos entendido el funcionamiento de un NOC y cómo un NOC, a partir de determinadas categorizaciones y clasificaciones de eventos, se los reenvía con un sistema de ticketing a un SOC, ahora es bastante más sencillo poder pensar en las actividades concretas que debe hacer un SOC, ¿no? Que son las que estamos viendo acá. Entonces, el concepto clave, creo, para esta charla de hoy es que el SOC empieza a trabajar en la gran mayoría de los casos, no digo en todos, pero en el 70-80% de los casos, el punto de partida son eventos que si tengo bien ajuntado un NOC, la fuente va a ser justamente esa, ¿no? A partir de ahí, si yo los clasifiqué, los categoricé y tengo el plan de ticketing y de escalada bien ajustado, el SOC empieza a tomar sobre esos eventos todas estas tareas que estamos viendo aquí.
También es probable que alguna actividad del SOC provenga de Internet o de algún ataque a la red que estoy viendo en la frontera y lo detecto primariamente a través de un firewall, antes inclusive que se entere el NOC. Por eso no digo que el 100%, ¿no? Pero sí, cuando vemos ajustados los dos sistemas, vamos a encontrar que la mayoría de las fuentes son a través del NOC. No me voy a detener mucho más acá, porque cada uno de estas funciones o servicios las hemos tratado en el resto de las charlas, ¿no? Vamos a dedicar un pelín más de tiempo a esto. ¿Qué herramientas puede operar un SOC? Este es un tema muy discutido en muchas empresas, y acuérdense que de las primeras charlas de ciberseguridad nosotros hablamos que la seguridad hoy debe plantearse como gobierno, planificación y operación de la seguridad. Si en nuestra empresa logramos tener estas tres funciones bien separadas, cae de maduro que la operación de los firewalls los haga el SOC. ¿Por qué? Porque lo deslindé de la gente de operación de red, de planificación, de ingeniería, de mantenimiento, de la gente de sistemas. Ellos son los responsables de dejar pasar o no un determinado flujo. Y justamente para eso son. Entonces, si armé bien operación, gobierno y planificación de la seguridad, van a ver que de forma natural el firewall es una función que no la debe llevar la gente de operación de red, sino justamente un SOC. Bueno, acá les puse pantallazos de herramientas, ¿no? En este caso me gustó poner la imagen, hay herramientas de pago, pero me gustó ponerle la herramienta Firewall Builder, que es una herramienta open source para sistemas Linux, que es buenísima. Y es una consola de administración que para los que conocen Firewall One o Palo Alto, se van a encontrar con una consola de administración muy, muy similar, que es esta que está acá. Los invito a que los que utilicen o sean medio fanáticos como yo de Linux, traten de darle una buena mirada al Firewall Builder, porque si utilizamos IP tables o firewall de open source, van a ver que es muy buen apoyo para la gestión gráfica de estos elementos. ¿Qué otros elementos usa un SOC? IDS y IPS. Nuevamente les pongo un elemento open source que es Snort. Este IDS yo vengo trabajando hace más de 15 años con Snort y considero que es de los mejores del mercado, ¿no? Sistemas anti-DDoS. Bueno, aquí ya como dije en la charla de plataformas, ¿no? Este es un elemento que todavía yo no he encontrado alguna opción barata o gratuita o alguna metodología que no funcione a través del Peakflow y el TMS de Arbor como una herramienta realmente recomendable, ¿eh? Entonces, bueno, acá le pongo el pantallazo. ¿Quién es el que tiene que estar detectando y mitigando ataques de negación de servicio? El SOC, justamente esta es una función de ellos. Plataforma SIEM, de correlación y análisis de eventos. Las plataformas SIEM hoy en día son básicas, fundamentales. Hoy, al menos un sistema de centralización de logs no nos puede faltar en las empresas, ¿no? Ya lo hablamos en la charla de plataformas. Bueno, acá les pongo dos del mercado muy conocidas, ¿no? HP ArcSight y RCA Security Analytics. Antes se llamaba Envision y ahora se llama Security Analytics. Estas son dos herramientas muy reconocidas. Splunk es otra herramienta también que pueden tenerla. Acá ven los pantallazos, ¿no? De cómo a través de la recolección de los logs de diferentes elementos de red me puede gestionar alarmas, tomar medidas y contramedidas respecto a lo que está sucediendo en mi red. Honeypots, esto directamente los invito a que vayan al proyecto HoneyNet y se pongan las pilas, porque toda persona que quiera avanzar e investigar en seguridad, esto es una belleza. Así que traten de hacerlo, traten de generar alguna zona de sacrificio, alguna HoneyNet en vuestras redes para analizar ataques, intrusiones, metodologías, tráfico. Esto es otra actividad típica, una herramienta típica para un SOC. Herramientas de gestión. ¿De qué? Firewall, router, switch. Cuando uno tiene una empresa y en mi empresa tengo 5 routers, bueno, no tengo problema. 10, 12, 15, 20, 100 routers, las cosas se me complican. Cuando tengo un firewall, 2, 3, más o menos los puedo manejar, los puedo llevar al control de sus reglas, de sus políticas, de sus NAT. Cuando empiezo a tener 20, 30 firewall, 40 firewall, 100, 200, pues la cosa no es sencilla. Entonces, hay herramientas que son realmente necesarias cuando nuestra red escala tanto en dispositivos de red como en dispositivos de seguridad,
y me permiten optimizar, ajustar, evitar zonas grises que yo no sé que estaban. Cuando doy de alta una regla, saber si esa regla ya aplica en otro lado, si esa regla es muy holgada y puedo apretarla más, si esa regla tengo que ponerla más alta para que me dé más rendimiento o más baja, porque no tiene mucho hit, no tiene mucha pegada. Cuando esa regla me conviene darla de alta en el firewall 3 y no en el 4, pero sí en el 5, todo ese conjunto de medidas se puede manejar con herramientas que llaman de gestión, de firewall de red. Entonces acá les he puesto, en este caso, Algosec, Firemon y Taffin son las tres más fuertes, las tres más robustas para gestión de firewall, y también herramientas de gestión de router, ¿no? Bueno, no sé, bueno, les he puesto OSIM aquí abajo, y creo que les había puesto algo de OPNET en algún lado. Para gestión de router, Nipper es una herramienta de análisis de router, CCAT, por ejemplo, también es para Cisco. Bueno, son distintas herramientas que cuando empiezo a tener un volumen importante de dispositivos, les recomiendo que las tengan en cuenta. ¿Y quién las debe operar? El SOC. ¿Quién es el responsable de estar previendo las vulnerabilidades de mi red? El SOC. Entonces el SOC, una de las tareas importantes es saber manejar estas herramientas de análisis, ¿no? Nessus, Akunetic, Burp, OSIM, OSIM es Open System. Yo formé parte de este proyecto cuando recién nacía y era libre todavía. Herramientas como Nmap, John the Reaper, Kali, etc., ¿no? Acá tienen algunas imágenes de Nessus. Nessus es la versión actualmente comercial, hay versiones de distribución gratuita también. La gratuita pura es OpenBus, que es la que viene justamente con el sistema operativo Kali, ¿no? Bueno, Linux Kali, ¿no? Herramienta Kunetix para análisis de servidores web. Acá tiene el pantallazo de Kali, que nuevamente les recomiendo que instalen este sistema operativo en alguna máquina virtual en vuestro trabajo diario, porque nos sirve para un montón de herramientas que tiene el mismo sistema operativo embebido para hacer análisis de seguridad. Nikto es otra herramienta de escáner de páginas web que viene justamente en Kali. Y esta es la herramienta OSIM, que denle una mirada porque es un paquete que reúne un montón de herramientas de seguridad que merece la pena estudiarlo. También tiene una distribución gratuita, denle una mirada. Para cerrar la charla de hoy, quiero presentar este concepto que afecta al NOC y al SOC. Me pareció un punto de vista interesantísimo, que como ven acá la fuente de esto es Cisco. Cisco saca anualmente, bueno, no solo Cisco, muchas empresas sacan reportes de seguridad anuales, ¿no? En el informe del año 2017 que acaba de sacar Cisco, presentó varias ideas novedosas que yo las hablé en la charla de Argentina el mes pasado. Pero una de las cosas que sí me pareció muy, muy bueno es este concepto de ruido de red. ¿Qué es lo que quiere transmitir ruido de red? Quiere decir, y es real, nuestras redes son monótonas. Cuando uno empieza a estudiar día a día, semana a semana, mes a mes, año a año el comportamiento de nuestras redes, descubrimos que tiene una conducta muy normal, muy, muy fácilmente detectable. Por supuesto, dentro de esa conducta monótona, tiene como cualquier señal electromagnética sus picos. Esos picos son las anomalías, ¿no? Pero del estudio que ha hecho Cisco, que me pareció brillante, como siempre hace las cosas hacia lo bestia Cisco, de miles y miles de servidores y routers que analizó, empezó a ver que si analizamos, acá está teniendo en cuenta, fíjense, 1.000 millones de eventos, ¿no? O sea, 1 billón en la jerga norteamericana no es 1 millón de millones, no son 1.000 millones. Entonces, de 1.000 millones de actividades, fíjense, 113, 227 y 141.000 solo eran actividades de login failure, de descarga de ficheros, de borrado de recursos. Es decir, solo el 0,048%, el 0,05% era alguna actividad que podemos pensarla como eventos que merece la pena estudiar. Solo uno de 5.000 actividades, o sea, de usuarios, o sea, el 0,2% está asociado con actividades sospechosas. Entonces, esta es la reflexión final que yo quería hacer de la charla de hoy.
¿Por qué me pareció brillante esta imagen que presentó Cisco? Porque esto es un trabajo serio, es un trabajo que lo podemos hacer, es un trabajo que yo lo he vivido a lo largo de mis 20 y pico de años en esto. Si somos constantes, metódicos y averiguamos los patrones de tráfico, hacemos análisis de tráfico, vemos qué tipo de protocolos funcionan, los orígenes, el origen y destino de las comunicaciones, los puertos que se abren y se cierran en mis redes, podemos tranquilamente, de los 1.000 millones de eventos, quedarnos con el 0,05% y estudiar esos. El NOC o el SOC hoy en día lo que deberían hacer es prestarle todos sus recursos al 0,05%, no perder el tiempo mirando el bosque, como suele suceder en los NOC y SOC que visitamos, sino a lo largo de su rodaje, de sus meses y años de experiencia, ser capaces de invocar el árbol malo dentro del bosque y estudiar solo ese. La reflexión más importante que quiero dejar en la charla del día de hoy es esta. Hagamos un serio esfuerzo con nuestros NOC o nuestros SOC, sean 100 personas o sea yo solo, en año a año, mes a mes, ir ajustando el ruido de nuestras redes para que podamos quedarnos con lo importante y descartar toda la sarta de tonterías que dan vuelta en nuestras redes. Esto que nos presenta Cisco es fabuloso. Podemos hacerlo con un recurso o con 100. Es una cuestión de constancia y de esfuerzo, y de todo corazón les digo que yo lo he visto hacer. He hecho mucho esfuerzo por entender que esto es factible de realizar. Entonces quédense con esta imagen final de la charla y los invito a que nuestros NOC y nuestros SOC se centren en esto. Como último aspecto a destacar, les puedo asegurar que a nivel multinacionales hay proyectos, un NOC y un SOC, como acabo de mencionar en toda la charla, son ubicaciones, recursos caros en nuestras redes. Entonces las grandes empresas justamente están buscando la forma de reducirlo. He visto ya en más de una multinacional las posibilidades que existen hoy de automatizar, no voy a dar nombres ni productos ni nada, pero las posibilidades que hay de automatizar muchísima de la reacción a eventos de seguridad o eventos de red o eventos de sistema que pueden dar respuesta automática gracias a haber estudiado bien el ruido de red. Y con eso he visto empresas que han reducido el NOC en el 80% de su personal. O sea, donde antes había 100, hoy le pagan a 20 personas. Donde antes había 20 herramientas, hoy solo usan 4. Han reducido el 80% de sus recursos materiales y humanos gracias a un serio estudio del ruido de red y a utilizar las herramientas de automatización adecuadas. Esto que les digo es real, existe y lo estoy viviendo en el día a día en muchas grandes empresas. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos, como estamos viendo, y son intrascendentes, que son descartables, que son monótonos, que ya los he logrado ajustar, que ya sé de qué se tratan, que los vi dentro del bosque y los pude aislar y tratarlos de forma individual. Entonces, el ruido de red, desde el punto de vista de ciberseguridad, debe ser uno de los aspectos que más deberíamos centrar la atención en nuestro trabajo, tanto como NOC como SOC. Bueno, esta es la reflexión final y la puse como una imagen sola porque creo que esto es lo que nos debemos llevar esta noche cuando vayamos a la cama. Tareas para el hogar, que les dejo para el mes que viene. ¿Cómo diseñarías el NOC de tu empresa? ¿Qué recursos, qué funciones, qué responsabilidades le darías? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿24/7? ¿No? ¿Qué plataformas, herramientas? ¿Qué consideras más importante? ¿Qué aspectos crees que pueden ser automatizados justamente en la respuesta de eventos? ¿Qué eventos concretos son los que deberían ser escalados en un SOC? ¿No? ¿Cuáles son realmente eventos de seguridad? ¿Cuáles serían las fuentes de información de las cuales puedo hacer actualizaciones de tema de Internet? ¿Dónde busco ataques del día cero? ¿Dónde busco exploit? ¿Dónde busco vulnerabilidades? ¿Dónde busco cuentas de correo que estén difundidas? ¿Dónde busco información en Internet? ¿Qué pasos, en definitiva, seguirías para hacer inteligencia de temas de seguridad? ¿De dónde tú puedes obtener información para con todo eso construir inteligencia realmente de seguridad? Bueno,
hemos cumplido una hora justa de webinar hoy, así que por mi parte nada más. Les agradezco toda la atención. No sé si hay alguna pregunta. Dejo unos segunditos más para ver si alguien necesita consultar algún tema, alguna duda. Y bueno, si no hay nada más, veo que no hay ninguna mano levantada, entonces listo, lo cortamos acá y nos vemos el mes que viene ya con la última de las charlas. Gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego, gracias.